Compramos equipo 5 o 6 días antes de empezar a grabar y nos alcanzó para casi nada. Nos alcanzó para 3 micrófonos, creo que costaban $2,000 cada uno. Y con eso grabamos 3 años casi del podcast. Hasta ahorita que dijimos, bueno, ya hay que invertir. Entonces fue la primera vez y no sabíamos usarlo y tú nos ayudaste. ¿Cómo fueron esos primeros episodios? Sé que empezaron como maestros del tecno, empezaron a invitar. ¿Cómo fue ese proceso de descubrir su formato? Mira, creo que queríamos hacer un podcast, no sabíamos cómo se veía un podcast. Tanto Leti como yo vemos muy poca tele de toda la vida. O sea, no somos muy... Leti ahora por su chamba sí, pero yo siempre me eduqué con podcast, esa es la verdad. ¿Cuáles? ¿Qué veías? Veía mucho Oprah, escuchaba mucho Serial, como muchos series de crímenes, todos los de crímenes me encantan, en inglés. Entonces, Leti estaba pasando por un momento de su carrera donde estaba entre canales, como que no sabía qué hacer, y yo había terminado una relación muy larga, entonces como que las dos no estábamos muy contentas donde estábamos, y diario decíamos de que hay que hacer un podcast, y la verdad Leti fue la que me forzó un poco a hacerlo. Yo como que no quería, como que yo era muy feliz siendo fotógrafa de tiempo completo y era muy feliz en la vida y la carrera que tenía. La verdad me sentía totalmente satisfecha. Y hacer algo como el podcast significaba que yo tenía que dejar la foto un poco, aunque fueran unas horas al día, para hacer esto. Y como que yo era muy celosa de ese sueño, de que yo decía que no. Y sí, empezamos en el TEC, pedimos una cabina rentada. Los primeros 3 episodios fue un maestro del TEC y luego... En Guadalajara, que Leti fue al TEC. Entonces nos la prestaron. El tercero fue a Mauri Vergara, que es muy amigo mío. Y otro, o sea, como que fueron amigos. Los primeros 5 o 6 capítulos fueron amigos. Pero desde la primera semana que salió, pues nos dimos cuenta de que era algo que iba a requerir mucho más tiempo de nosotras. Y el formato siempre fue de 3. Como que dijimos, vamos a invitar a gente que nos conteste dudas que siempre hemos tenido. Ya después se ha vuelto un poco más... Hemos podido invitar amigos tipo tú, que tenemos conversaciones que ya son más como en ping-pong. Pero al principio era experto, yo y Leti, o un amigo de un tema muy específico al que le íbamos a preguntar cosas. Y luego sacan este primer capítulo, empiezan a ver que empieza a conectar con una audiencia desde el principio, o cómo empezaron a crear comunidad, porque pues su comunidad es muy fuerte. Incluso el libro que sacaron fue una experiencia en la que involucraron mucho a su comunidad. También pues hicieron dinámicas con Patreon. O sea, ¿cómo fue el involucramiento y el crecimiento de la comunidad? Mira, creo que desde el primer día, de hecho, lo subimos solo a Apple porque yo no sabía cómo subirlo a Spotify. Okay. Entonces fue que, pues bueno, lo sacamos solo en Apple y ahí va a quedar, no sé qué. Y me habló mi hermano en la mañana. Mi hermano escuchaba La Corneta en iTunes, en Apple Podcast, y me dijo, ¿cómo estás en número 1? De hecho, el nombre, grabamos los primeros episodios sin nombre. Por eso yo siempre digo... ¿Y qué salía? No, nada. Hola, bienvenidos a un podcast más. O sea, no era de que bienvenidos a Se Regalan Dudas, nada. ¿Pero qué decía en la imagen y en el título? No, ya después, cuando lo íbamos a sacar, compramos, o sea, hicimos un logo y así, pero no estaba bien estructurado como ahora es. Y desde ese día, como que Leti y yo tuvimos una conversación. Iba a salir, de hecho, una vez al mes el podcast. Y cuando vimos que estaba en número 1, dijimos, bueno, entonces ya tenemos 6 grabados, hay que sacar 6 semanas. Y de ahí lo subimos a Spotify y de ahí empezamos. Las dos hemos tenido que dejar nuestras carreras por el podcast, que ha sido increíble. Pero nuestra comunidad, sí, desde el principio. Creo que hay gente que nos ha escuchado. La mayoría de las personas nos ha escuchado desde el día 1. Y se creó, no sé, o sea, creo que fue un poco como que nos encontramos. Leti y yo vagamos muchos años estando muy solas en esta cuestión de preguntarnos cosas, de cuestionarnos, de querer a lo mejor un poquito más, de no seguir el camino que nos plantearon desde chiquitas. Entonces, cuando hicimos Se Regalan Dudas, fue como encontrar una comunidad de amigos y amigas muy grande. ¿Cómo caracterizarías la audiencia? O sea, me gusta mucho lo que dijiste ahorita y de hecho vi en una entrevista que dijiste que mucho tiempo el silencio era usado con los latinos como una forma de protección, y es como que esta contraparte de empezar a investigar y preguntar cosas para precisamente pues generar preguntas internas que te obliguen a evolucionar. Pero ¿cómo caracterizarías tú tu audiencia?
Creo que diría que es algo muy chistoso, pero es como la utopía con la que me hubiera encantado crecer. Es la utopía de muchísimas opiniones y muchísimas formas de ser, pero al mismo tiempo la mayoría viviendo o en Estados Unidos hablando español o en Latinoamérica creciendo con ciertos tabúes que creo que a todos nos han pesado muchísimo. Y creo que también por eso tu podcast ha sido tan exitoso, porque entablas conversaciones sin miedo a la respuesta, haces la pregunta sin importar cuál sea la respuesta, que creo que eso es lo mágico de estos espacios, no importa lo que contestes, yo ya me pregunté lo que te quiero preguntar, ese es el goal de todo. Entonces creo que nuestra audiencia es un poco la utopía con la que yo siempre hubiera querido crecer, que es todas estas diferentes tipos de personas, opiniones, gente de todo tipo, de todo nivel socioeconómico, de todo nivel de estudios, que se sienten un poco confundidas o un poco solas en el camino de preguntarse cosas. Y también creo que es una comunidad muy curiosa, que no ha tenido miedo a dudar, porque muchos de los temas de los que hablamos no son fáciles. Sí. No son, tipo el de hoy, que hoy hablamos de la gordofobia, no es un tema fácil, no es un tema que te lo quieres echar riéndote, o sea, fue muy difícil de grabar y son temas complicados a veces. Eso que dijiste ahorita me llamó mucho la atención porque creo que el nombre de su podcast lo enfatiza. O sea, el hecho de entender que el goal es la pregunta y no necesariamente la respuesta. O sea, y lo decía Aristóteles, una vida de contemplación es una vida feliz porque el acto de contemplarse, el acto de preguntarte, te recompensa por el acto per se. Independientemente de la respuesta, el hecho de que yo te esté planteando esa pregunta, eso es lo chingón. Eso es el punto. Sí. También creo que la respuesta cambia todo el tiempo. O sea, mientras tú vas cambiando, mientras el mundo va cambiando, y a veces la sociedad y nosotros mismos somos muy rígidos con nuestras respuestas. Decimos, no, bueno, yo contesté de esta forma esta pregunta, de qué es el matrimonio a lo mejor, y así tengo que estar siempre, cuando en realidad tienes permiso de cambiar. Entonces yo creo que por eso honramos en Se Regalan Dudas tanto las dudas, porque la respuesta cambia. Vives una experiencia, platicas con alguien, te pasa algo, tienes 10 minutos de contemplación, te sacan de tu zona de confort y tu respuesta automáticamente cambia. Claro. Todo el